Bienvenidos a la edición número 66 del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Hoy estamos en versión dueto. Aquí está Julio. ¿Cómo estás? Buenos días, Julio. ¿Qué pasa? Muy buena. Pues nada, mañana es domingo, a ver qué tal se nos da la semana y si preparamos un buen resumen. A ver, se echa de menos a los compañeros aquí para darle más salsilla al tema. Bueno, vamos a empezar como siempre en la estructura habitual que nos hace Santi. Empezaremos con el IBEX para ver cómo y las acciones que nos habéis solicitado del mercado español y así vamos viendo cómo ha ido la semana y los escenarios posibles para la que viene. En pantalla ya tenemos el IBEX 35 en la estructura habitual. Vamos a quitar esto. En la estructura habitual que manejamos, que es, ya sabéis, para el swing trading, gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. Es básicamente los dos grandes gráficos, las dos grandes temporalidades que nosotros manejamos para la operativa de swing trading. Hay algunos casos en los que bajamos a gráfico de 60 minutos. Y si habláis un poco de Blast con Julio, pues seguramente bajará algún marco temporal incluso inferior para determinados momentos. Pero nosotros en swing trading, operaciones de corto plazo, esta es la estructura habitual. Y lo que buscamos siempre es identificar la etapa en la que estamos en semanal, que en este caso continuamos en una etapa 3, no ha cambiado nada desde hace ya bastante tiempo. Después de esta subida fuerte estamos teniendo la inhalación o el retroceso, que esta semana es bastante significativa porque ha negado un intento alcista. Ha negado aquí, como veis, al principio de la semana, pues ha subido con un hueco, ya lo veremos en diario, y luego se ha dado la vuelta con mucha fuerza, ¿no? Esta flecha que estaba marcando, es una envolvente bajista, por lo menos en relación al cuerpo de la vela previa, y esto, pues sugiere que puede tener cierta continuidad bajista todavía en los próximos días. Fijaros cómo el IBEX lo único que está haciendo es cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis? Cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Y esto es, pues típico de etapa 3. Vamos a ver por dónde se resuelven los tiros, porque la clave, lógicamente, que estaría en la pérdida de este nivel, en los 8.000, vamos a hablar en términos redondos, entonces que confirmaría la etapa 4, porque ya tendremos también estructura de mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes ya van a ser decrecientes también. Entonces ahí sí que estaríamos ya entrando en un escenario de etapa 4 bajista, pero todavía queda bastante, está bastante lejos de esa cota, así que tendremos etapa 3 para más tiempo. En diario, lo importante y destacable de esta semana es precisamente este movimiento. Decíamos, en el viernes de cierre previo, atentos si vemos superar los 8.740 y ponemos la coletilla que siempre ponemos, ojo, a cierre. ¿Por qué? Porque sabíamos uno de los escenarios posibles que son habituales son estos, es decir, abre con un hueco al alza, superando la resistencia, y la clave en esos momentos, en esos días que abren con hueco al alza, es que finalice por encima, que finalice por encima de esa resistencia. Y en este caso lo que ha hecho es, pues justo lo contrario, ¿no? Abre y de nuevo se cae. Por lo tanto, una falsa ruptura, ¿no? Y que una falsa ruptura alcista, pues suele ir hacia la zona de soporte, el precio suele ir hacia la zona de soporte previo, que podríamos denominar en la zona de los 8.500, y eso es un poco lo que esperamos en los próximos días, ¿no? La semana que puede empezar más o menos plana, que pase algo raro hoy domingo, que empiece más o menos plana y que tenga cierta continuidad bajista. En realidad, desde hace unos cuantos días nosotros ya estamos hablando de que el IBEX 35 para nosotros vuelve a ser interesante si vemos un cierre por encima de los 8.870, perdón, o si perdiera los 8.250, con una extensión quizás hasta aquí, hasta los 8.000, pero solo si perdiera o superara esos niveles, ¿no? Superar esta cota de los 8.700 o perder esta cota de los 8.250. ¿Vale? Esos serían los dos únicos escenarios en los que nos parecía interesante. Una vez dicho esto, vamos a pasar a las acciones que nos habéis solicitado a través de redes sociales, a través del correo, de los distintos medios de comunicación que tenéis con nosotros. Y vamos a empezar por FACEPI. Vamos a ver FACEPI. Vamos a poner el volumen para tenerlo aquí preparado. Le metemos también la media del volumen, porque ya sabéis que a nosotros nos interesa mucho entrar en acciones que son líquidas,
que son líquidas, para evitar mucho spread, que el spread es la diferencia entre la compra y la venta, que al final es lo que yo llamo comisiones implícitas, ¿no? Es coste al final. Entonces, bueno, cuanto menos sea ese coste, pues un punto más a favor para que la operativa nos salga óptima. En semanal, como sabéis, la estructura que utilizamos en sysmentor.com es analizar en semanal en qué etapa estamos, ¿no? Y bueno, está en una etapa claramente descendente, máximos relevantes decrecientes, mínimos decrecientes. Estamos en una etapa 4 y ahora está en proceso de inhalación. ¿Os acordáis que los precios siempre se mueven de la misma manera, ¿no? Exhalación, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, inhalación. Ahora está en una exhalación, en una inhalación hacia la media de 20, que ya está cerca, y que, bueno, eso es lo que va a marcar esta cota, la de los 4,50, es la que va a marcar si vamos a continuar con esta etapa 4 bajista o si en este marco temporal semanal comienza con una etapa 1, que como sabéis es la etapa de suelo. Algo parecido a lo que está ocurriendo en diario. Aquí sí que tenemos una etapa de suelo, ya no podemos hablar de etapa 4 en este marco temporal diario, porque si os fijáis, los últimos impulsos bajistas han sido eliminados al 100%. Además, fijaros cómo el precio se ha asentado claramente por encima de la media de 20. Conclusión, bueno, lo suyo sería que todavía tuviera más continuidad alcista en los próximos días. Nosotros desde el punto de vista alcista, pues evidentemente no estaríamos, porque para ello buscamos siempre el alineamiento de los marcos temporales, tanto en semanal como en diario, y en semanal de momento estamos en etapa 4, en proceso de inhalación, y en diario estaríamos en una 1 y posiblemente dentro de poco a lo mejor una 2, ¿no? Por tanto, vemos como no están alineados, 4 en semanal, 2 en diario. Nosotros lo que buscamos es alineamiento de los marcos temporales, salvo casos muy excepcionales como los patrones que van contra tendencia, pero que ya son un poco más complejos y que vemos en la versión intermedia de la formación de Sysmentor, ¿no? Entonces, para la versión básica, para los comienzos, nosotros siempre tratamos de alinear ambos marcos temporales. En realidad nos da igual si es alcista o bajista, porque tenemos patrones para utilizar en ambos, pero sí que tanto en semanal como en diario nos indican el mismo camino. Y ahora mismo aquí es fácil de detectar que nos indican caminos divergentes, ¿no? En semanal es bajista, cuando en diario va a comenzar a ser alcista, lo cual encaja perfectamente porque puede subir perfectamente hacia la zona de 4,35 y esto llegaría a estos niveles en semanal. Y todavía en esos niveles estaríamos, bueno, ya poniendo en duda la etapa 4, pero seguiríamos de modo estricto todavía en etapa 4. Entonces, ese es el escenario que pienso para los próximos días en FaceFi. No sé si Julio, si tú lo ves de la misma manera o si quieres apostillar algo, tiramillas. Igual, ¿no? Solamente la vería interesante, empezaría a ver interesante por encima de los 4,50, ¿no? Encima de esa zona. Aquí, por encima de esta, para que haya recorrido claro, que ya hacia arriba. Ya en semanal tendríamos etapa 1. Claro. Claro, lo que está diciendo Julio está reafirmando lo que estábamos hablando, ¿no? Ya dice, ya en semanal tendríamos etapa 1, claro, estamos buscando ese alineamiento que comentábamos para que sea interesante. Yo de estas acciones, bueno, simplemente viendo el tipo de gráfico, ya se ve que tiene poco volumen y luego se confirma aquí abajo, ¿no? 13.000 títulos de media, pues es una de las cosas que a mí me echarían para atrás desde el punto de vista de swing trading, ¿vale? No es la típica acción modelo en la que nosotros operamos, ¿no? Por su escasez de volumen que nos va a implicar seguramente un amplio spread en determinados momentos y eso puede perjudicar nuestra rentabilidad de la operación. Pero lo que esperamos en los próximos días de FaceFi, que es subida un poquito más hacia la zona de 4,27, 4,30 por esos niveles. Va a tener una resistencia clara en la media de 200, sobre todo si la subida es fuerte. Y bueno, ahí habría que esperar a ver si en semanal se asienta por encima de la media de 20 y podemos empezar a ver lo que comentaba Julio de que empiece una etapa 1 también en ese marco temporal. Es decir, como mucho, dentro de, no sé, una semana, un par de semanas puede estar interesante. Sabadell. Bueno, Sabadell ha sido una de las estrellas de las últimas semanas. Salta a la vista porque ha ido con mucha fuerza, arrancando esta semana especialmente, aunque ya la previa ya había hecho una envolvente alcista. Esto es una bottom tail encubierta. La superación de la bottom tail encubierta suele ser un motivo de entrada. En este caso, fijaros, sin ver esto, a priori, a mí no me encantaría. ¿Por qué no me encantaría? Porque cada vez que entramos desde el lado alcista, miramos hacia la izquierda.
y lo que buscamos es que haya caminos sin resistencias. Y en este caso no solo teníamos una, teníamos dos resistencias. Una natural, los 0,74 que constituían el máximo relevante, y otra, la media móvil de 200, que viene cayendo con muchísima fuerza. 8 de cada 10 veces a esto le cuesta superarlo horrores, pero hay veces en los que ocurre esto. Vale, por eso yo os digo que en términos normales, esta ruptura a mí no me encantaría la superación de la bottom tail esta encubierta, ¿no? Es decir, aquí hay una entrada clara por encima de, bueno, pues 0,70, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una bottom tail y cuando hay una bottom tail, pues entrada, una bottom tail en media alcista, pues es un tipo de entrada clara, ¿no? Si además ocurre cerca de la media, pues oye, fantástico. Y desde ahí, una subida, una subida fuerte, pues era esperable, pero, o sea, normalmente puede ser esperable, pero en este caso concreto yo la verdad que no lo veía, no lo vería, no la miré en ese momento, pero ahora no lo vería por esto, por la resistencia que tiene cerca. Y sin embargo, fijaros, ha tenido una gran subida que ya se ha acercado a la siguiente zona de control. Déjame ponerla ahí para que se vea bien. La que tenemos marcada ya desde un análisis anterior, ¿no? Hoy la siguiente cota sería la zona de los 0,85, bueno, este rango, ¿no? Y es a donde va a llegar en los próximos días. En diario, bueno, pues en diario tenemos aquí una etapa 2 clara, ¿no? Y una etapa 2, fijaros las tres medias juntas, arranque con mucha fuerza, y ahora está preparándose el momento de la salida ya. Porque fijaros, en cuanto las velas son pequeñas, va subiendo, todo va bien, pero cuando las velas empiezan a ser cada vez más grandes, eso significa que se está acabando el movimiento, ¿vale? Por lo tanto, bueno, aunque todavía quede algún día más, probablemente lo que decíamos, llegar a la zona de 0,84, 0,85, aunque llegue algún día más, lo más normal es que luego ya ocurra una inhalación, ¿vale? Sería totalmente, totalmente lógico. Por lo tanto, si alguien está tentado a subirse al Sabadell porque ha visto que en las últimas semanas bueno, pues está muy fuerte y todos sus conocidos, amigos, redes sociales, morning letters, lo que queráis, newsletters, hablan de Sabadell, es muy tarde. Es muy tarde. Está a un 23% de la media. Fijaros si está tarde que nosotros, como referencia, en Seeds Mentor utilizamos, oye, no entramos, no abrimos posiciones más lejos de un 4%. Como referencia, que hay veces que abrimos un 5 o un 6 incluso, pero para tener una referencia clara, un 4, y fijaros dónde está. Es lo que tomamos como referencia en 4 y está un 23, pues es evidente que nosotros en Sabadell estaríamos más pensando en salidas si estuviéramos dentro o en esperar a que haya la innovación correspondiente por si luego nos interesa una nueva subida, porque oye, puede tener recorrido hasta la zona por encima del euro. ¿Vale? Por lo tanto, ahora mismo no es un momento de entrada en Sabadell, independientemente de que todavía pueda subir un poquito más en los próximos días. ¿Vale? Dreams, ¿qué tiene? Tiene una etapa clara, etapa 2, ¿vale? Una etapa 2. Con una caída muy fuerte en esta inhalación. Esto no me gusta mucho de cara a la siguiente exhalación. Dejarme ver una cosa. Voy a medir, con esto estoy midiendo el ángulo. El ángulo de caída es del 82%, es una bestialidad. Cada vez que hay una caída superior al 75%, por ejemplo, por también tener una referencia, lo denominamos ya una caída muy vertical. ¿Y eso qué significa? Que, lo mismo, 8 de cada 10 veces, el impulso siguiente, la exhalación siguiente, el alejamiento del precio de la media de 20 no suele superar el máximo anterior, es decir, se queda por aquí. ¿Ok? Es lo que nosotros denominamos fallo de patrón de compra 1. ¿Ok? Fallo de patrón de compra 1. Que acordaros que no tenemos que asociarlo con que la operación no sea rentable, porque a lo mejor simplemente la entrada que ha dado aquí, vamos a poner aquí, bueno, pues simplemente que vaya hasta donde hemos marcado al azar es un 13%, por tanto veis que es rentable. ¿Vale? Pero no supera el máximo anterior, que es lo que ocurre en una etapa 2 lógica. Lo más normal en estos casos, a ver si lo pongo aquí, lo más normal en estos casos es que el primer patrón de compra 1 de fallo y sea el segundo, luego hace una especie de retest, que o puede llegar a la zona del mínimo o se queda cerca, bien por arriba o bien por abajo, y luego sea el siguiente el que efectivamente es bueno para retomar la senda alcista. En diario, bueno, pues en diario vemos que ya está intentando hacer, bueno, pues parece una 1, podría ser. En cualquier caso, a nosotros nos interesaría que la media de 20 esté alcista. A ver si veo
que la media de 20 que veis está bajista. Esa es una de las pistas. Si yo estuviera empezando en esto, una de las cosas que a mí me agilizaría el análisis es inmediatamente ver cómo está la media de 20. Si la media de 20 está alcista y a poder ser en un ángulo de 45 grados, entre 45 y 60, esa acción es susceptible de entrar en largo, de comprarla. Mientras esté bajista en rojo o plana, no es muy interesante. Entonces, ¿a esto qué habría que esperar? Bueno, pues habría que esperar que Dreams en los próximos días superara esta cota, pero no para entrar, sino simplemente para que obligue a la media de 20 a girarse al alza. ¿Vale? Y solo cuando el precio suba por encima de ella y obliga a la media de 20 a ponerse alcista y luego se gire otra vez hacia abajo y a poder ser apoye por encima de la media de 20 que ya estará empezando a girarse alcista, podría ser interesante, podría ser interesante. Mientras eso no ocurra, yo me mantendría de momento al margen de Dreams, independientemente que de fondo es claramente alcista, ¿vale? Bueno, pues Bankinter tiene también un aspecto pues, muy alcista en ambos marcos temporales. Lo único que nos falla en Bankinter es el timing, ¿no? Fijaros, lleva 3, 6, 7 velas consecutivas alcistas. Eso no es nuestro escenario ideal para entrar, ¿no? Y en diario, pues está arrancando, lleva 2, por lo tanto es posible que todavía tenga cierto recorrido alcista en este marco temporal. Si estuviera dentro, quizás lo mantendría algún día más, porque es posible que, porque esto ha arrancado el jueves, viernes, bueno, no sería extrañar que tuviera un poquito más de subida, pero estaría ya pensando en que nuestro swing, ojo, que yo estoy hablando de la perspectiva de swing trading, ¿eh? En nuestro swing estaría a punto de finalizar, esperando, bueno, pues que en semanal corrija un poco, acerque a la media de 20 el precio, generalmente yendo hacia la zona que denominamos soporte menor, que sería, imaginaros que ahora esto sube un poquito más, y empieza a caer hasta aquí, ¿vale? Esto, y aquí arranca otra vez, ¿vale? Vamos a suponer este escenario. Bien, ¿esto qué sería? Sería un mínimo que estaría visitando un máximo previo, que es una de las primeras zonas, cuando hay inhalaciones, la primera zona que os tenéis que fijar siempre es la zona del soporte menor, porque hay muchas veces lo que ocurre es que aparecen los compradores ya, ¿vale? Si no es aquí, la siguiente referencia es que haya una zona de resistencia, como aquí, o probablemente en el entorno de la media de 20 también pueden aparecer. Son esas las zonas donde va a haber giro. Si hay giro, donde las va a haber es en esas zonas que os he comentado. Y aquí, este es el primer zona potencial de giro, en zona de soporte menor, porque es un mínimo que está visitando un máximo previo. Claro, si esto llega hasta aquí, una caída desde los entornos de 5.7 hasta 5.1, bueno, pues imaginaros que aquí en diario le da tiempo a hacer su propio microciclo de etapa 2, incluso etapa 3, una caída hasta aquí que llevaría a una etapa 4 y luego etapa 1 y etapa 2 otra vez hacia arriba, ¿no? Ya sabéis que esto de los microciclos son como las matriuscas, ¿no? Unas muñecas dentro de otras, es fractal, ¿no? Que se suele decir. Por tanto, escenario de Bankinter los próximos días todavía puede continuar un poquito más al alza, pero estaremos en la parte final de este swing, de esta operación, ¿vale? Y luego habría que simplemente esperar a que se pusiera a tiro otra vez en los parámetros que nosotros trabajamos. Vale, Robbie, bueno, fijaros, mira, esto lo tengo bueno, la última vez que lo analizamos, fijaros, esa tendencia es sostenible en el tiempo, esto no era sostenible. Y no sé dónde lo marqué, pero claro, fijaros, lógicamente ha tenido caídas bruscas, caídas bruscas. Mirad, esto es un poco, a ver si os suena esto, ¿eh? Esto, y ahora ponemos Bankinter. ¿Lo veis? Es exactamente lo mismo. Una subida que elimina el máximo anterior, eran 3, 6, 7 velas. Vamos a Robbie. Elimina el máximo anterior y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas. ¿Vale? ¿Y qué ocurre después? Lo que esperamos que ocurra en Bankinter. ¡Ping! Una inhalación. ¿Vale? ¿Y esta inhalación cómo ha ocurrido? Ha empezado con una gran vela sólida. Cuando una inhalación, es decir, cuando un retorno del precio hacia la media de 20 arranca con una gran vela sólida, el patrón de compra 1 posterior suele dar fallo. Y vuelvo a repetirme que digamos que de fallo no significa que no sea rentable. Puede ser rentable, no sé, vamos a analizarlo. La entrada aquí, por el gráfico semanal, la ha dado aquí más o menos. Pues fijaros, que suba hasta aquí es un 10%. Bueno, pues para mí ya es rentable un 10%, ¿no? Ya firmábamos un 10% en todas las operaciones, ¿verdad? Además, otro argumento de que puede dar fallo, fijaros,
una caída del 82% del grado de inclinación. Coges desde el máximo relevante hasta el mínimo que haya hecho, mides con la herramienta, Real Time, Visual Chart, MetaTrader, donde los tengáis, que lo tenéis seguro esta herramienta, y aquí tenéis el 82%. Esto significa que es demasiado vertical. Por lo tanto, lo más normal es que esto dé fallo, ¿vale? Si nos vamos al diario, vemos el ciclo de vida, ¿lo veis? Etapa 2, etapa 3 en V, en este caso, comienza una etapa 4, y ahora ya pues, bueno, se ha sentado claramente por encima de la media de 20, entonces ya veis cómo empieza ya a aplanarse, ¿verdad? Venía con una caída muy potente y ya empieza a aplanarse, pues lógico, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que esperar? Todavía tenemos que esperar a que el precio se asiente por encima de la media de 20 y la obligue a girarse y a ponerse al alza. Y ahí es donde podría ser interesante, ahí es donde podría ser interesante subirnos al carro de Robbie, porque estaríamos alineando ambos marcos temporales, el diario con el semanal. Pero yo creo que esto le queda todavía, pues eso, una semanilla más o menos. Puede ser interesante, Robbie, para seguirla en las próximas semanas. Desde luego, si la tuviera en cartera, la mantendría. Bueno, Telefónica pues tiene buen aspecto. Tiene buen aspecto y además buen aspecto para allá. ¿Por qué digo para allá? Porque fijaos en semanal. En semanal tiene lo que conocemos como patrón 1, 2, 3, ¿vale? Que yo lo había repetido antes. Bueno, este me gusta menos, pero este sí que me está gustando. 1, 2 y 3. La entrada sería en cuanto, bueno, pues lógicamente supere los 4,23, ¿eh? Y con un objetivo mínimo de los 4,55 y probablemente más arriba, que la siguiente referencia puede estar aquí o incluso ya arriba, ¿no? Fijaros qué movimiento fluido tiene aquí a la izquierda. Vale, pues es interesante. En diario, bueno, pues ahora habría que esperar lo que conocemos como patrón de ruptura de continuación alcista. Es decir, que en los próximos días, pues haga por aquí días consolidando, digamos, ¿no? Me da igual que sean verdes, rojos, que consolidando. ¿Con qué objetivo? Pues que el precio, para cuando haga la ruptura, esté muy cerca de la media de 20. Ese sería un escenario fantástico, ¿no? Y parece que es el que puede cumplir, porque si mañana abre en línea, abrirá por estos niveles, ya mañana seguro que no rompe. Probablemente pasado, salvo que el mercado vaya con fuerza hacia arriba, seguramente tampoco. Ya como mínimo hasta el miércoles no lo veo, ¿no? Y eso ya va a permitir que esto siga acercándose mucho más, esta media de 20, y por lo tanto la distancia entre el precio y la media empezará a estar interesante. Por lo tanto, Telefónica, yo la veo interesante para el miércoles, jueves. ¿Y qué esperamos? Una ruptura. Que cuando haga que la haga desde cerca y ¡pum! Ruptura sería el momento de entrada con stop, bueno, por debajo del día que entras o del día anterior, el que sea más bajo, un 1%. Ya sabéis que ese riesgo por operación no suele ser superior a un 6 o un 7%, que es nuestro riesgo máximo. Y bueno, pues a esperar que haya una subida en los entornos hasta aquí, que es un 8%, luego podríamos hablar de este nivel, un 20, o luego ya un 29, o sea que tiene cierto recorrido, un recorrido alcista Juan, y mira en interesante. semanal, la media en semanal. Ah, sí, sí, perfecto, no me había dado cuenta, correcto, mira, muy buen apunte. Con 4 ojos ven más que dos. Un detalle importante que nosotros aprendemos en el curso intermedio, creo que es Julio, ya no me acuerdo, es el concepto de cuando las medias se juntan, pero no se cortan. ¿No? Si en los casos en los que ocurre eso, lo que está ocurriendo es que ha habido un descenso de la volatilidad en el precio, ¿no? Y después la volatilidad se comporta un poco como un acordeón, ¿no? Se ensancha y se comprime, se ensancha y se comprime. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos observado que cuando las medias se juntan, lo que normalmente termina ocurriendo es que la volatilidad, después de reducirse, vuelve a aumentar. Que aumente la volatilidad puede aumentar para el lado alcista, para el lado bajista, ¿no? Lógicamente, es porque el precio se empieza a mover. Y la conclusión, de lo que conocemos basado en la experiencia, es que esa ruptura, ese aumento de la volatilidad, hace que el precio rompa en el sentido de la tendencia precedente, que es en sentido alcista. Por lo tanto, cualquier entrada ahora mismo, cualquier vela que supere este máximo, así, sería un buen momento de entrada, porque ¿qué haría la media de 20 que ahora mismo está aquí? ¿Lo veis? Están casi juntos una con otra. Bueno, casi juntos como que si dejo el cursor, fijaros, 3,84 con 3,83, o sea, están pegadas. ¿Qué haría la media de 20? Empezaría a diverger, ¿no? Empezaría a separarse con fuerza. Y es un caso típico de entrada, incluso para medio plazo en este valor, ¿vale? Por lo tanto, oye, gracias por el apunte que no me había fijado. Muy buena y bueno, tiene buen aspecto Telefónica.
Pues otra que tiene buen aspecto. Tiene buen aspecto, fijaros, está arrancando, ha hecho un patrón de compra 1 en semanal, ha superado resistencia anterior y bueno, tiene pinta de que todavía puede continuar un poquito más. Está justo ahora mismo en esta resistencia, marcada por el máximo relevante este de aquí, de la semana 19 del mayo de 2019. Y bueno, pues la verdad es que tiene pinta de continuidad alcista. Fijaros en diario, etapa 2 también, ya lleva 4 velas seguidas verdes, 2 de ellas grandes, por tanto, no sería de extrañar que todavía tuviera alguna más. ¿Eh? Pero aquí lo que deberíamos hacer es esperar un momento a que el precio y la media estén un poco más cerca. Ahora mismo una entrada, ahora mismo, sería a unos niveles de, si es aquí, del 10,53%. Sabéis que nosotros, más del 4, nosotros operamos cerca de la media. Mejor dicho, abrimos posiciones, bien sean largas, como en este caso, o cortas, pero siempre cerca de la media, en torno a un 4%, no a un 10%, ¿vale? Por lo tanto, ahora, en términos de timing, para nosotros se nos ha escapado. Si no estamos dentro, se nos ha escapado, no pasa nada. Hay más días, hay más operaciones, hay más acciones o más oportunidades en los propios valores o en Unicaja que nos puede dar una oportunidad dentro de poco tiempo cuando después de esta exhalación venga la correspondiente inhalación y nos dé algún patrón de compra, que sería un muy buen momento para subirnos al carro porque fijaros que la siguiente referencia podríamos estar hablando de más de un 10%, 10 o un 11%, ¿vale? Por tanto, sí, otro valor interesante. Y además, fijaros, mira qué bien me viene. Ah, no, pensaba que no se había cortado la media. Sí se ha cortado. Nada, eso, que tiene una buena oportunidad en el medio plazo, pero habría que esperar el timing adecuado. Vamos ahora vamos a saltar el charco, a ver a nuestros amigos de Latinoamérica, para ver cómo han evolucionado sus principales índices. Ya sabéis que lo vemos aquí en Investing. Y vamos a empezar, vamos a ponerlo en pantalla, aquí lo tenéis. Vamos a empezar por el índice argentino. El índice argentino que decíamos que tenía buen aspecto, porque estaba, lo veis aquí, etapa 2 en marco temporal semanal, lo veis, con una media de 20 alcista, una media de 40 alcista, y decíamos que pues tenía muy buen aspecto para continuar hacia arriba. Fijaos esta semana que ese buen aspecto lo confirmó, subiendo hasta los 92.000. Nos ha dejado una top intel en semanal, pero es una top intel que no es muy preocupante. ¿Por qué? Bueno, primero porque no ocurre después de una gran subida. Si vosotros veis una top intel, imaginaros aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba, después de toda esta subida, cuidado sí, porque eso puede ser fin de movimiento de medio plazo. Pero cuando es justo después de arranque, no pasa nada. Esa es la primera razón. Segunda razón. La segunda razón es porque veis como el cuerpo de la vela de topping tail no ha penetrado nada en el cuerpo de la vela anterior. Por lo tanto, es una reversión débil. ¿Qué le pasa a esta topping tail? Que en realidad es un patrón de compra 1 en marco temporal inferior. Miradlo aquí. Aquí lo tenéis, ¿lo veis? Es un patrón de compra 1 en un marco temporal diario. Entonces, si la entrada nos diera ahora mismo por encima de este máximo, del máximo de esta vela del viernes, pues sería un momento de entrada en este valor para su continuidad alcista con objetivos, pues lógicamente que se vaya, bueno, como mínimo aquí, 92.719 o hacia los 97.202, que es el máximo siguiente que tiene que tocar y superar para seguir manteniendo esta estructura de etapa 2. Por tanto, muy buen aspecto en Merval, Argentina. Continúa con su camino alcista. Nos saltamos ahora un poquito más arriba, nos vamos a México. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues una etapa que venía una etapa 2 y que, como ya veníamos avisando, no tenía tan buen aspecto como el Merval, ¿no? Primero porque la inhalación había empezado muy fuerte, una caída muy vertical. ¿Y eso qué suele ocurrir? Bueno, que el patrón de compra 1 de fallo. Y ya veis cómo está empezando a dar ese fallo. ¿Lo veis? Bien, era previsible que el arranque no tuviera mucha continuidad por eso. Además, tenemos un concepto que llamamos la distancia de 2, que es la distancia del precio y la media, la distancia entre el precio y la media de 20, que veis cómo se va reduciendo. Aquí lo veis, aquí era este tamaño. Veis cómo cada vez en cada pico es cada vez más pequeño. Eso significa que la fuerza de esta tendencia está diluyéndose, ¿no? Y además, simplemente echando un vistazo a la media de 20, veis cómo se va curvando y cómo mientras antes ni siquiera el precio la tocaba, ¿lo veis? Y si la tocaba, ¡pum!, salía disparada. Fijaros ahora, la corta. Esto tiene pinta más de etapa 3 que otra cosa.
En diario, bueno, pues en diario ya estamos bueno, en una etapa 3, pero incipiente, probablemente ya el comienzo de una etapa 4. Nos acaba de hacer un patrón de venta uno aquí, patrón de venta uno, y ahora pues lo más normal es que tenga cierta continuidad bajista hacia esta zona, que nos va a coincidir con este mínimo en semanal, y eso es lo que esperamos para los próximos días, ¿no? Que tenga bueno, cierto tonteo por aquí del precio eh, bueno, que incluso pueda llegar hacia la zona de los 50.000 más o menos. Eso es lo que esperamos un poco en este, en este índice mexicano, que como veis difiere bastante de lo que hablábamos del argentino, que tenía mucho mejor aspecto. Nos vamos a saltar a Chile. Aquí tenemos IPSA Chile. Bueno, IPSA Chile ya comentábamos que no nos gustaba mucho por el tipo de tendencia que tiene en los distintos marcos temporales, ¿no? Vamos a verlo aquí en semanal. Fijaros, veis cómo las medias no están definidas al alza o a la baja. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros buscamos que las medias estén así, bien a la baja, o bien como las veíamos en Argentina al alza, pero no que las medias semanales estén cortándose hacia arriba y hacia abajo, porque eso es lo que nos está hablando de incertidumbre, nos está hablando de volatilidad. Y nosotros lo que buscamos es movimientos definidos, hacia un sentido o hacia el otro, pero no movimientos erráticos. Y eso es justo lo que tenemos en Chile. Entonces, de momento no es nada interesante para nosotros. Es un mercado que todavía le quedarían, yo creo que semanas o incluso meses para definirse, bien al lado alcista, superando esta cota de los 4.970 o bien perdiendo los 3.970, entonces tendríamos un interés, pero en el lado bajista, ¿vale? Mientras eso no ocurra, nos mantendríamos al margen de este índice. Y vamos a ver tres acciones. Vamos a ver ahora una de las acciones, una por país. Empezamos por Argentina con aluminio argentino, Aluar. Vemos como tenemos una etapa 2, ¿lo veis? En ambos marcos temporales. Vemos como esto es lo típico que conocemos como pausa que refresca. Se alejó tanto el precio de la media que tiene dos opciones, o volver hacia la media a hacer el patrón de compra 1 o moverse lateralmente para que sea la media a la que se le acerque, para hacer luego un patrón de ruptura de continuación alcista. Fijaros, las características típicas es que durante estos procesos el volumen se seca. Mirad, ¿lo veis? Cómo el volumen se está secando. Es muy típico. Entonces, bueno, si arranca ahora, esto que llegue hasta aquí en la semana que viene y luego la siguiente ruptura sería muy interesante en esta acción. Fijaros en semanal cómo el ciclo de vida, bueno, ha hecho una etapa 2 arriba con doble techo, una etapa 3, una etapa 4, aquí empezó una etapa 4 y ahora se está recomponiendo, ¿no? Una etapa 1 y ahora pues podría ser interesante este valor al lugar por encima de estos niveles, máximo de este nivel que son los 95.862, me parece, más o menos, por encima del máximo del día 2, ¿vale? Del miércoles día 2. Sería interesante este valor porque estaríamos alineando ambos marcos temporales. La media de 20 ya está empezando a girarse al alza, que es esta de aquí, ¿eh? Y estaríamos entrando en una etapa 2 en este marco temporal. ¿Con qué objetivo? Pues que se vaya a máximos inicialmente, pero con luego mucha posibilidad de que tenga continuidad esta etapa 2 alcista que tenemos en el medio plazo. Así que un valor muy interesante para los próximos días es Aluar del mercado argentino. Saltamos a México y vamos a ver América Móvil. América Móvil también tiene una etapa 2 alcista, de momento no hay ninguna duda, solo que tiene algún problemilla en términos de la caída. Ha arrancado con una vela potente, el grado de inclinación es también grande y ha llegado ya a la zona donde debería empezar a rebotar, deberían empezar a aparecer compradores, ¿vale? El viernes, la semana pasada lo intentó, veis esta mecha hacia arriba que se corresponde con esta subida, pero luego no ha podido y ha vuelto otra vez a mínimos. Ha vuelto otra vez a mínimos. De momento ha dejado una estructura de doble mínimo en diario, ¿lo veis? Vale, eso es típico de fin de movimiento. Vamos a ver si lo mantienen en los próximos días, porque si eso es así, significará que en diario estará empezando la etapa 1, porque empezará, si aguanta esto es porque está empezando a subir un poquito, mientras la media baja. Por tanto, el precio va a llegar un momento que se va a poner por encima de la media de 20 y ese es el primer paso de etapa 1. La primera pista de etapa 1 es eso. Y ahí pasaría a esperar un poquito más, a ver si se asienta por encima de la media de 20 y luego obligándola a quitar esta tendencia bajista, a esta pendiente bajista, ponerse plana y desde ahí arrancar otra vez hacia arriba. Para nosotros, bueno, pues solo interesante por encima de 19.652,
Solo sería ese momento interesante por encima de estos niveles, porque ya estaría obligando a eso que os acabo de comentar, de alinear ambos marcos temporales. Y bueno, podría subirse hacia los 22.000 de nuevo, ¿no? Puede ocurrir. Por lo tanto, es una acción que no como Aluar, que ya está para mañana, lunes, sino que a lo largo de la semana, probablemente a finales de semana, pueda estar interesante. Pues vamos a ver el último replay del mercado chileno. Fijaros cómo tenía una etapa 4 claramente durante este tramo y cómo ya no podemos hablar de etapa 4, empezamos ya a hablar de etapa 1. ¿Os acordáis lo que decíamos justo en la acción anterior en América Móvil? Que en diario lo que buscábamos era que el precio se asentara por encima de la media de 20. ¿Para qué? Para que esa pendiente bajista que traía la obligue a ponerse plana primero y luego a subir después, ¿no? Bueno, pues esto es etapa 1 en este marco temporal semanal. Y el marco temporal diario, veis el suelo redondeado, como ha hecho una exhalación, se ha parado justo en la media de 200, fijaros qué precisión, y desde ahí, después de esta exhalación, está haciendo la inhalación. ¿Qué sería interesante en replay? Pues sinceramente que mañana lunes siguiera cayendo un poquito y aquí empezar a girar. Y si aquí da un patrón de compra 1, pues entraríamos porque tiene buen recorrido al alza hacia la zona de los 178 como primera parada. Y además estaríamos en una fase de transición A también en marco temporal semanal. Vale, dejamos el mundo de Latinoamérica y nos vamos a pegar un salto que nos lleva a América del Norte, nos lleva a Norteamérica, donde tenemos el territorio de Julio, que nos va a hablar un poco de cómo están los índices americanos. Empezamos por el S&P 500, bueno, que ya vemos la etapa 2 tan magnífica que traía desde el verano de 2020, bueno, pues ya con la gran vela sólida que nos hizo aquí en la semana 3, pues ya se ha dado por finalizada, ¿no? Ya tenemos lo que sería una etapa 3, ¿vale? Comentábamos que la semana pasada que después de esta caída tan vertical, 84 en un ángulo de un 84%, normal que tuviéramos un rebote, bueno, que se inició con la bottom tail que nos dejó aquí la semana previa, bueno, y esta semana ha tenido cierta continuidad, ¿no? Pero bueno, ya vemos como no ha conseguido superar su primera zona de resistencia, ¿no? Que sería la resistencia menor, el antiguo soporte, ahora ya resistencia menor, ¿no? Y desde ahí, bueno, parece que lo que sería este primer patrón de compra 1 aquí, bueno, puede dar fallo, bueno, y normal es que venga un poco a retestear esta zona, ¿no? En diario, bueno, pues en diario, la etapa 4 teníamos, ¿vale? Aquí iniciamos el rebote y aquí, bueno, ya el jueves tuvimos el primer patrón de venta 1, pero bueno, como esta última inhalación arrancó con una gran vela sólida, aparte de esta zona de congestión aquí, lo normal es que este primer patrón de venta 1 nos dé fallo, ¿no? Y bueno, y el precio, bueno, se venga por aquí, se vuelve a reestructurar nuevamente y intente nuevamente probar esta zona, ¿no? Ayer nos ha dejado un hueco, un hueco novato, que es como finalizó la inhalación, y con un hueco profesional que arrancó al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta semana, yo creo que semana un poco de indecisión, ¿no? El precio normal es que este primer patrón de venta 1 donde fallo y bueno, se vuelve a reestructurar y a ver por dónde se acaba definiendo, ¿no? Pero en principio, bueno, semanal etapa 3, que es un poco eso, etapa el precio empezará a cortar hacia arriba y hacia abajo la media 20, como ya ha hecho incluso esta semana, ha cortado y se ha caído. Y bueno, semana un poco de indecisión, a ver por dónde se acaba definiendo, ¿no? El Nasdaq, pues más de lo mismo, ¿no? Pero si cabe, tiene ha mostrado menos fuerza, ¿no? que el SP, ¿no? Que vemos que mientras el SP, el rebote, bueno, consigue llegar a esta zona de aquí, lo que sería el 61% del impulso bajista, incluso las medias aún seguían estando alcistas. Aquí vemos ya que claramente las medias están bajistas, bueno, y que el impulso no ha conseguido superar, si acaso, al 50% del impulso previo, ¿no? Lo cual nos muestra más debilidad, ¿no? En diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Esperamos un poco lo mismo, ¿no? Este primer patrón de venta 1 que nos ha dado, que arrancó con un gran hueco
profesional, bueno, lo normal es que acabe dando fallo por lo mismo, ¿no? Por la zona de congestión que nos dejó aquí y bueno, pero el arranque por la gran vela sólida, ¿no? Entonces lo normal sería que esta semana, bueno, tuviera a lo mejor quizá al inicio cierta continuidad aquí lateral por aquí y que intente probar nuevamente esta zona, ¿no? O demás, bueno, semana un poco de indecisión, ¿no? Hasta que se acabe definiendo, ¿no? Y por último el Russell, ¿vale? Que sí que está ya más definido, ¿no? Aquí ya claramente tenemos una etapa 4 en semanal, ¿vale? Y lo mismo que comentábamos en los anteriores, ¿no? Vemos que incluso aquí el rebote tenía aún menos fuerza, ¿no? Más débil, ¿no? No ha conseguido superar su primera zona de resistencia en los 2050 y ahí nuevamente se ha caído, ¿no? Lo que sí es cierto, bueno, que la distancia con la media es bastante amplia, con lo cual me hace pensar que bueno, pues estará varias semanas por aquí lateralizando si no consigue retomar el rebote, ¿no? Que parece que inició la semana pasada, ¿no? En diario, bueno, pues igualmente, etapa 4, ¿vale? Y aquí vemos cómo pues, la inhalación no ha tenido fuerza apenas, ¿no? Haya conseguido llegar a la zona del último máximo relevante, bueno, y nos ha dejado una zona de doble máximo y ha iniciado el nuevo patrón de venta 1, ¿no? Que si el viernes nos deja una bottom tail, bueno, que nos hace un poco sospechar lo mismo que los dos índices anteriores, que bueno, que este primer patrón de venta 1 pueda dar fallo, bueno, y que intente probar nuevamente la zona de los 2050, ¿no? Pero bueno, mientras no se defina bien por encima, bien por abajo, la verdad que se emana un poco de indecisión en los índices, ¿no? Vamos a ver ahora unas pocas acciones que nos han pedido. Son 3, 6, 7. Bueno, no son tan pocas. Empezamos por Uri. Pues Uri, bueno, muy similar a lo que hemos comentado los índices, ¿no? Aquí ya, bueno, ya tendríamos inicio de etapa 4, ¿no? Por cuanto hemos perdido los dos últimos mínimos relevantes, ya tenemos máximos y mínimos relevantes decrecientes, ¿vale? Aquí la semana pasada nos dejó una gran vela sólida justo en la zona esta de soporte, lo que sería el inicio de la inhalación, pero vemos que esta semana no ha tenido mucha continuidad, ¿no? En diario, bueno, pues en diario igualmente, ¿no? De hecho, aquí ya hemos tenido lo que sería el fallo de patrón de venta 1 que comentamos. Aquí Y el ya lo retest. vemos. Inició aquí el viernes de la semana previa el patrón de venta 1 y vemos cómo nos ha dado fallo. Lo dije un poco motivado por esta gran vela sólida de arranque. Y bueno, y parece que ya sí que el viernes, bueno, pues, inició el que parece que puede ser el patrón de venta bueno, ¿no? Una primera zona de objetivo en la zona de los 287. Y bueno, si rompe esa zona, ya vemos que tiene un movimiento fluido aquí. Lo lógico es que el final de este movimiento venga a buscar la zona de la media de 200, ¿no? Aquí en torno a los $200, ¿no? Entonces, bueno, valor claramente bajista en etapa 4, ambos marcos temporales y bueno, ya digo, el viernes arrancando ya. De aquí me gustaría destacar el hueco novato con el que finaliza la última exhalación en semanal, que es espectacular, el hueco novato. La última exhalación arriba del todo en 420. Ahí, ese hueco novato, ¿lo veis? Son 3 velas seguidas verdes hacia arriba, cierra donde el día previo donde tenía antes el cursor Julio y ahora abre mucho más arriba, ¿lo veis? ¿Veis ese hueco, ese vacío? Eso es típico de fin de movimiento, está claro. Y en diario resaltar, ¿no? Lo que comentaba Julio del patrón de venta 1 con retest, que no es, bueno, que es más, estamos más acostumbrados a verlo en el lado alcista para patrón de compra 1, pero que en este caso es clarísimo, ¿no? El retest en la zona de los 328, ¿no? Y bueno, pues eso, pinta de que se va para abajo. Vamos a ver la siguiente, ROL, ROL. Bueno, pues va a ser lo mismo, ¿no? Etapa 4 en semanal. Lo que sí, bueno, aquí ya sí vemos que si acaso ha llegado a lo que sería su primera zona aquí de objetivo, la media de 200, ¿no? Después de 1, 2, 3, 4 velas rojas, bueno, ahí parece que ha iniciado un rebote, bueno, lo que sería la inhalación y aunque bueno, tampoco ha tenido mucha fuerza durante la semana, ¿no? En diario, bueno, pues igualmente, etapa 4.
aquí está bottom tail encubierta que nos ha dejado, que es el inicio de la inhalación, bueno, y que puede que nos dé fallo lo mismo que hemos comentado en los índices, ¿no? Que este primer patrón de venta 1 que nos dio ya el jueves, pues pudiera darnos fallo. Bueno, ya incluso la bottom tail que dejó el viernes, bueno, nos augura de que pueda intentar nuevamente, cuanto menos, hacer el retest, ¿no? A esta zona, y ahí ver un poco si inicia lo que sería una etapa 1 o, bueno, o retoma lo que sería la etapa 4, ¿no? Hay una duda concreta que nos preguntan. Dice, oye, la bottom tail como la del viernes, que no penetra en la vela previa, ¿no haría mover el stop a un 1% de esa bottom tail? ¿Dónde tendríamos el stop aquí? Bueno, pues esto, de momento, si hemos entrado el jueves, esto debería estar aquí. Correcto. Un Vale, 1% por aclarar. Y esta Por bottom tail aclarar. lo único que nos sugiere es que es probable que haga un retest, ¿vale? Un retest, se venga a esta zona, bueno, y si el stop sigue estando aquí, de hecho todavía no han pasado 2 días, no debemos de haberlo movido, es muy probable que esto, bueno, nos pueda hacer así y luego ya retome nuevamente la etapa 4, ¿no? Entonces, bueno, el stop, si hemos entrado el jueves, el stop un 1% por debajo, por encima de la vela del miércoles. ¿Qué es lo que suele proteger de esos Ese retest. retest? Efectivamente. Vamos a volver un momento a la acción anterior, Julio, Auri, porque la persona tenía una duda concreta y así la resolvemos. Decía, en diario, es Uri, la zona de 285 en diario tiene dos mínimos relevantes. Tiene dos mínimos relevantes. Vale, que son esos dos que tienes ahí, que vamos a marcar ahora, efectivamente. ¿Hasta qué punto en esta exhalación pueden hacer de freno? Es decir, en la que llevamos ahora. Bueno, pues evidentemente si una zona que tiene varios apoyos, pues se convierte en una zona más potente, ¿no? Aquí ya vemos que es tan potente como que arrancó aquí con una gran vela sólida, ¿no? Que es lo que ha hecho, bueno, que lo que hemos comentado antes, ¿no? Que este primer patrón de venta 1 haya dado fallo, bueno, y el segundo, ¿no? Lo normal es que este patrón de venta 1 que nos volvió a dar nuevamente el viernes, como primera zona objetivo, tenga esa zona que comenta, ¿no? De los 285, ¿no? Evidentemente es una zona más dura que, por ejemplo, esta o esta, por cuanto, bueno, tiene ahí varios apoyos incluso en semanal. Y bueno, eso, pero conviene testarla, ¿no? Porque, bueno, el movimiento después es bastante fluido y nunca sabemos si aguantará o no. También el mercado pondrá de su parte. Venga, nos vamos a la siguiente. IDXX. Hay una pregunta concreta también, así ya la vamos resolviendo. Y dice, en este caso, cuando tienes una topping tail, la del miércoles en diario, esa de ahí, con una vela, con una mecha tan grande, ¿podemos buscar un stop en horario para la entrada de ese patrón de venta 1? Hombre, pues sí, podemos optimizar, optimizar en este caso. Bueno, pues sí. Pues mira, yo aquí le pondré un stop por esta zona de aquí, ¿no? Esta zona por encima de estos dos máximos. Además confluye con la media de 200 ahí. Bueno, aquí en torno a esta zona se podría poner, ¿no? Lo que pasa es que a mí hay una cosa de este patrón de venta 1 que no me gusta, es que esta inhalación ha consumido más del 100% del último impulso bajista, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo normal, un poco lo que venimos comentando en los valores anteriores, ¿no? Aparte este arranque con esta bottom tail encubierta aquí, lo normal es que este primer patrón de venta 1 pues nos acabe dando fallo, ¿no? Y pues vuelva a testar nuevamente esta zona, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, poner el stop aquí sí puede ser, pero me temo que se lo puedo llevar por delante. ¿Vale? Por eso que digo, ¿no? Porque esta inhalación ha consumido más del 100% de este impulso y esto ya es una etapa 1, ¿no? Ya el precio está justo por encima de la media de... Ha sentado por encima de la media de 20, claro. Esto ya es etapa 1 y... Cuidado. Se podría poner, sí, pero estas connotaciones que hay hacen que es más que probable de que si esto hace el retest, esto se lo acabe llevando de esa zona. Muy bien, vamos a ver la siguiente, es DHR, que también tenemos una duda, una duda concreta. Bueno, pues DHR igual, ¿no? En semanal ya tenemos una etapa 4, ¿no? Este triple máximo que nos da aquí y bueno, ya 3 mínimos relevantes decrecientes.
La semana pasada dejó aquí una bottom tail y bueno, iniciabas un rebote esta semana, que ya vemos, ¿no? Al igual que todos los valores que venimos comentando en los índices, bueno, no ha tenido mucha continuidad, ¿no? En diario, pues igualmente, ¿no? Etapa 4, ¿vale? Tenemos una inhalación que arranca con una gran vela sólida, el patrón de venta 1 que nos dio el viernes, bueno, es probable que bueno, se venga aquí esta zona, la zona del hueco, encuentre cierto soporte y bueno, intente retestear nuevamente la zona, ¿no? Entonces, de momento yo creo que casi todos los patrones de venta que se están dando esta semana puede que acaben dando fallo, ¿no? Me me hace gracia lo que estás diciendo, porque fíjate la pregunta que nos hace, ¿eh? Es que estaba leyendo lo que dice aquí la persona y lo que estás diciendo tú y coincidís bastante. Dice, entrada por patrón de venta 1 esta semana, viernes. Espero fallo de patrón por la gran vela de arranque de la inhalación. Sí. Duda. Si la zona que da fallo es la zona 40-60, entre el hueco y la mitad de la GVS, justo donde tienes ahora mismo el cursor, ¿puede implicar que después del retest nos dé otro patrón de venta 1? Claro. Es que, según ibas diciendo, iba leyendo aquí, yo no lo puedo creer. ¿Qué te haces? ¿Autopreguntas? Te has camuflado aquí. No, muy bien. La verdad que me alegra. Me alegra, bueno, que haya este nivel, ¿no? Porque fijaros, esta persona está preguntando, buscando reafirmación y Julio lo está leyendo tal cual, vamos. Tal cual, tal cual. Bueno, ese es el escenario que El consideramos gráfico para... es exactamente igual que el que hemos visto antes, ¿no? El precio aquí incluso se ha posicionado por encima del MD20, ¿vale? Cuando nos haga aquí el fallo de PB1 que preveemos, inicie, bueno, yo estaré iniciando una etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver cómo se comporta en esta zona, ¿no? Si la vuelve a retestear, ¿no? ¿Vale? Porque superándola ya estaríamos dando inicio a un hipotética etapa 2 o, bueno, si se cae, pues dando continuidad a la etapa 4, ¿no? Muy bien, venga, saltamos al siguiente. ALGN. Bueno, pues exactamente igual que todos los anteriores, ¿no? Etapa 4 ya el semanal, ¿vale? Pero con una exhalación ya muy vertical, bueno, y en fase de iniciando lo que sería la inhalación en semanal, ¿no? La persona dice que entró en corto en ALGN, que entiendo que fue el jueves, se imagino, lo cual no me gusta del todo. Dice, ¿seguirá su senda bajista o se ha girado con la vela del viernes? Claro, es que ya casi se giró con la del jueves. Es que eso es justo lo que quería recalcar. Nosotros Claro, entramos en es un patrón de hueco que venta 1. negó ese mismo día. Claro, si nosotros entramos en una operación bajista, tenemos que esperar cuando el precio toque nuestro nivel de entrada, pero en sentido descendente. Si nosotros queremos entrar bajistas en este nivel, tenemos que esperar que el precio haga así, hacia abajo. No que me lo toque porque haga así hacia arriba. ¿Vale? Es una diferencia y si esta persona entró el jueves, pues está entrando con el precio yendo en su contra. Con el precio yendo en su contra. Tenemos que Yo, esperar que vaya a nuestro favor. Yo realmente de este valor lo que no me gusta para entrar en corto en este momento es La bueno, la distancia, enorme distancia con la media de 20 aquí en semanal, ¿no? sí, Que me hace prever de que, bueno, de que esta inhalación tenga cierta continuidad, claro. ¿vale? Y con Sí. lo cual se supone que este patrón de venta 1, que yo creo que aún no ha dado, acabe dando fallo y que vuelva a testar esta En zona la zona y se suba incluso a la una zona de etapa 2 aquí y 550, 560, se venga a efectivamente. esta zona, ¿vale? Y ya luego Efectivamente. aquí sí que inicie. Eso es que ahí es ¿Vale? donde estaremos alineados en ambos marcos temporales. Ajá. ¿Vale? Yo creo que aquí puede aprender este concepto de alinear ambos marcos temporales y de, sobre todo, abrir posiciones cortas o largas, pero cuando el precio vaya a nuestro favor. Y que sí, que realmente un valor claramente para estar en corto, pero y que Pero el su timing no es objetivo sea esta zona del medio de 100, pero seguramente antes nos hará una inhalación hasta esta zona de aquí Mm, y sería bueno buscar el patrón aquí en esta zona, ¿no? correcto, de los 550. MATX. Maxon, algo totalmente distinto, Algo efectivamente. distinto, sí. Bueno, aquí en semanal, etapa 2 clarísima, ¿vale? Que sí que esta semana nos ha dejado una topping tail encubierta, Mm, ¿vale? Pero bueno, que tampoco
tampoco genera de momento mucho problema, ¿no? En diario, bueno, en diario etapa 2 igualmente, ¿vale? Y bueno, esta última inhalación muy vertical, ¿vale? Pero lo normal sería que el precio encontrara apoyo en esta zona y se volviera a reestructurar nuevamente al alza, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, la inhalación está un poco en el límite, ¿no? En torno al 60-70%. Pero bueno, lo normal sería que este valor se empezara a reestructurar por esta zona, bueno, y quizás no a principio de semana, pero sí quizás a final, incluso la semana que viene, puede tener el giro y bueno, y tener continuidad en la etapa 2 que tiene en ambos barcos temporales. Vamos a ver ahora la última. Amazon. Amazon. Una de las protagonistas esta semana. Bueno, Amazon va a presentar resultados esta semana. Bueno, una semana de locos en Amazon, ¿no? Pero bueno, alejando un poco la vista, Amazon vemos ya que tenemos ya lo que sería una etapa 4, ¿no? Ya el precio claramente por debajo de la media, ha perdido 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ha perdido toda esta zona de soporte que tenía. Bueno, la única duda que puede generar es que esto sea a modo de checkout y bueno, y tire con fuerza hacia arriba, ¿no? De hecho, bueno, aquí nos ha dejado una bottom tail encubierta y bueno, habrá que ver esta semana cómo se comporta, ¿no? Pero bueno, así de momento, toda la pinta de etapa 4, ¿no? Salvo que, bueno, esta semana tenga esta continuidad y se nos venga aquí claramente a la zona de arriba, ¿no? Cosa que realmente no lo veo. En diario, bueno, pues en diario, pese a los grandes movimientos que ha tenido esta semana, con huecos alcistas, huecos bajistas, pues sigue en etapa 4. Y vemos cómo inició la inhalación aquí. Aquí nos abrió con un hueco novato claramente, en el que se cayó y al día siguiente tuvo continuidad, ¿no? Tanto que retesteó la zona, ¿no? Y al siguiente día, que fue el día que presentó resultados, nuevamente arriba, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, nos ha dejado una vela también, hay una vela doji de indefinición y que yo creo que la vela del viernes va a ser un poco la que nos va a decantar el devenir del movimiento aquí que hablábamos en semanal, ¿no? Porque por debajo de esto lo normal es que venga a cerrar el hueco y por encima pues puede que tenga entonces la continuidad que hablábamos aquí y se conforme esto como sería un Chicago, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad lo que veo aquí en semanal es esa bottom tail encubierta que debería tener continuidad en los próximos días. Y en diario veo casi ya más una 1 que una 4. Y bueno, porque, claro, porque se ha posicionado ya por encima sí, de ya se ha media. posicionado. El mínimo del hueco del jueves probablemente sea mínimo relevante dentro de 2 días y ya van a ser dos mínimos relevantes crecientes. Entonces, uniendo esas dos cosas y uniendo que en semanal está en plena inhalación dentro de la etapa 4 que mencionas, yo creo que esta semana puede, del rango que tú acabas de marcar, si yo tuviera que decir algo, quizás que lo digo por arriba, ¿no? Viendo cómo está en semanal. Y que ahí empieza una etapa 1, pero dentro de una inhalación de etapa 4 en semanal, ¿no? Y que va a tener problemas porque tiene bastante... Realmente he visto una zona bastante de congestión, efectivamente. dura. Es dura esa zona, entonces con la media de 200 también. Por lo tanto, bueno, no está muy definida todavía Amazon, aunque pienso que se va a ir a la zona esa de 3.360, por ahí donde está el máximo relevante, seguiremos por ahí, esos niveles en los próximos días. Vale, pues hasta aquí llegamos con la parte de Norteamérica, con la parte de las acciones que nos habéis pedido, el análisis de los índices, y nos vamos a ir un poco ahora al tema cripto. Vamos a ver cómo están los mercados en las dos principales criptomonedas, que ha habido cambios significativos. Y vamos a empezar el Bitcoin. El Bitcoin nos ha dado un fallo BTC de patrón de venta 1 con mucha contundencia, que encaja dentro de nuestro escenario de medio plazo, pero que se ha dado la vuelta con una virulencia importante. Fijaros, en semanal lo que esperábamos, lo que tenemos marcado ya desde hace 2 semanas es este movimiento que veis en pantalla, ¿no? ¿Por qué veíamos esto? Bueno, pues que si veis del último impulso alcista, ha eliminado más del 100% y por lo tanto cuando eso ocurre, lo más normal
8 de cada 10 veces, como suelo decir, es que el precio vuelva a subir, vuelva a meterse por encima de la zona de soporte, por encima de ella, para luego continuar su camino alcista hacia la zona de 30.000. Y eso es justo lo que está ocurriendo, ¿no? Justo lo que está ocurriendo ahora mismo. Es para que eso ocurra, en diario tiene que ocurrir esto. Justo esto. Estaba haciendo un patrón de venta 1 aquí, clarísimo. De hecho, tenía este tipo de subida, ¿no? Ya lo decía que no me gustaba mucho. Lo más normal es que arrancara hacia abajo, que es justo lo que hace aquí, confirmando el patrón de venta 1. Y sin embargo, fijaros cómo al día siguiente ha hecho un fallo de patrón de venta 1. Por eso nosotros insistimos mucho en la gestión de stops y en el análisis vela a vela. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un escenario, el que sea, X, y podemos incluso sumarnos al escenario que pensamos, abrir posiciones cortas y con stop aquí arriba y esperar que haga nuestro movimiento. Pero ¿qué pasa en los escenarios en los que el mercado, que va a hacer lo que quiera, no lo que nosotros pensamos, se da la vuelta en nuestra contra? Pues automáticamente tiene que saltar nuestro stop porque es ahí donde le vamos a tener controlados nosotros el precio, ¿no? No estar a expensas solo de lo que haga el mercado. Nosotros tenemos que tener nuestra disciplina y nuestro orden. Entonces, en este caso, vemos como ha habido un fallo de patrón de venta 1, y eso sugiere que se va a ir hacia la zona anterior, ¿no? Fijaros ahora mismo que además está haciendo un patrón 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y si hoy, que todavía puede hacerlo, supera los 41.925, nos estaría dando una entrada, porque además se tiene toda la pinta de irse ya a los 43.000 en ese caso. Dentro de todo este movimiento que decimos, que, ojo, lo pongo hasta 46, pero por poner, esto puede ser más arriba o más abajo, evidentemente, pero ese es un poco el escenario que busco en semanal y en diario, pues ahora mismo, pues tras este giro, tras este fallo de patrón de venta 1, pues continuidad alcista es lo que sería lo más normal, ¿vale? Si nos vamos al Ethereum, vemos algo parecido, ¿no? También decíamos que por la misma razón esto debería arrancar hacia arriba, es justo lo que está haciendo. Para ello, pues un suelo redondeado en semanal, ya se asienta en etapa 1, ¿lo veis? Se asienta en etapa 1 por encima de la media de 20 y está haciendo un patrón 1, 2 y posiblemente 3, no sé si hoy o mañana, que entonces si fuera mañana pues sería un patrón 1, 2, 3, 4, como objetivo que se vaya a la zona de los 3.416, que es de precios actuales. Desde precios actuales estamos hablando de un 11%, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos, semana de subidas en Ethereum y en Bitcoin, pero ojo, sabiendo que es simplemente dentro de la primera inhalación en una etapa que puede ser etapa 4 bajista dentro de poco en términos semanales. Vale, pues esto en cuanto a criptomonedas para abarcar ya la última parte, la última sección de el RST de esta semana, el número 66 ya, en el que nos vamos a hablar de las acciones Blast. Vamos a ver qué tienes por aquí preparado para esta semana, Julio. Como siempre, dejo una lista ahí bastante amplia, en torno a 30 valores. Como siempre digo, un poco para que los analicéis y seleccionéis los que más os gusten, claro está. Y como siempre, ser muy, muy riguroso y más en los tiempos que tenemos ahora con los mercados, muy riguroso con la estrategia. Bueno, yo voy a comentaros tres. Primero, de hecho, de ellos es Redus, ¿vale? Yo creo que ya lo venimos siguiendo varias semanas, pero parece que ha llegado un momento óptimo, ¿no? Bueno, en semanal tiene una etapa 4, ¿vale? Pero bueno, aquí ya tenemos lo que sería la formación de una zona, ¿no? Una zona donde el precio se ha frenado, ¿vale? Lo vemos aquí con las velas de cuerpo y de rango estrecho, ¿no? Y parece que ya quiere arrancar, ¿no? Es interesante porque solamente la inhalación estaríamos hablando de precio de cierre de en torno a un 75%, ¿no? ¿Vale? Lo que sería la inhalación, que no sería más que continuidad, ¿no? de la etapa 4 que trae en semanal, ¿no? Y en diario, bueno, en diario ya vemos que tiene una etapa 1, ¿vale? Con la formación aquí de un suelo redondeado y ya lo que sería en fase de acunamiento, ¿no? Ya intentó la semana pasada, pero vemos que no tuvo mucha continuidad y a ver si esta semana ya es la buena, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos entrar por patrón de compra 1, ¿vale? Con la primera zona objetivo, la zona de los 7,80 y luego la zona de 9,44 y en torno a los $12, ¿vale? Donde tendría la
la resistencia menor aquí en semanal, ¿no? Otro que quería comentar es este, bueno, muy similar, ¿no? Valor que, bueno, de reciente cotización, ¿vale? Pero que ha tenido una caída muy vertical, bueno, y parece que quiere ya empezar aquí a formar un suelo, ¿no? De hecho, bueno, con la vela de esta semana podría incluso, si esto fuera un hipotético patrón de venta 1, bueno, pues estaría dando lo que sería el fallo, ¿no? Y aquí igualmente, ¿no? Lo que buscaríamos, perdón, lo que buscaríamos sería simplemente la inhalación de que, bueno, estamos hablando de en torno a un 76%, ¿no? Igual que el anterior, ¿no? En diario, bueno, pues en diario vemos la formación del suelo redondeado y como ya tendríamos una etapa 1, ¿vale? Y justamente con el precio haciendo lo que sería el acunamiento, ¿no? Si el lunes nos da entrada aquí, pues patrón de compra 1 aquí está, bueno, pues podríamos tener una entrada con un primera zona de objetivos, la zona de los 2,20 y bueno, luego la zona de los 2,65 y luego esta otra zona de congestión, ¿no? Pero bueno, un valor que también puede tener bastante recorrido, ¿no? Y por último, otro que quiero comentar es PISI, ¿no? Bueno, un poco ya vemos que un valor que viene de una etapa 4, ¿vale? Pero ya estaríamos aquí en semanal iniciando lo que sería una etapa 1, ¿vale? Y haciendo lo que sería el acunamiento, ¿no? Aquí, bueno, si este rebote que ha iniciado esta semana tiene continuidad, bueno, pues podemos venir primero a la zona del máximo previo, la zona de los 2,03, bueno, y luego a la zona de los 3,30, ¿no? En diario, ¿cómo lo vemos? Pues igual, ¿no? Ya tenemos una etapa 2, ¿vale? Aquí hemos tenido una inhalación muy vertical, pero bueno, que el precio ya parece que se está reestructurando aquí en esta zona, ¿no? Y bueno, por encima de la zona de 1,45, pues bueno, puede tener un movimiento bastante interesante. Bueno, hasta la zona de los 2,03, los 2,50, bueno, y luego esta zona de aquí, ¿no? Bueno, me llama la atención porque en horario me gusta un poco como está, ¿no? Una caída muy vertical, aquí la formación de un suelo, ¿vale? Y ya tendríamos lo que sería una etapa 1, bueno, y justamente por encima de esta zona de 1,45, bueno, tendríamos el pistoletazo de salida, ¿no? Las 3 medias ya estarían alcistas, las 3, bueno, muy próximas y puede tener movimiento potente, ¿no? O mínimo, bueno, hasta esta zona de aquí de los $2, ¿vale? Bueno, pues por mi parte poco más. Ya os digo, dejo una lista bastante amplia, un poco para que seleccionéis los valores que os gusten y sobre todo eso, ser riguroso con la operativa. Venga, vamos a ir, ahora vais a ver en pantalla las formas que tenéis de comunicar con nosotros, que no son pocas. Tenéis, bueno, pues todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, canal de YouTube, donde si nos dais al me gusta y os suscribís, pues nos ayudáis a difundir este proyecto. TradingView también. Y sobre todo en info@seedsmentor.com, también todas o casi todos los distribuidores de podcast. Y con esto damos por cerrado este número 66, este resumen semanal de trading número 66. Ya sabéis que a partir de ahora pues estamos en contacto a través de los distintos grupos de WhatsApp que tenemos para los suscriptores y que también que tenéis una semana de prueba en la plataforma por si queréis ver cómo es desde dentro y cómo lo hacemos en el día a día. Nada más, Julio, que oye, que disfrutes del domingo, lo que queda del domingo, que bueno, hoy es todavía temprano, así que tengas un buen domingo y una buena semana. Pues muy bien, igualmente, Juan. Venga, cuidaros, cuídate. Venga, hasta Chao, luego. chao.